Banreservas presenta Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo del Pensamiento, nuestro encuentro semanal con ideas, criterios, conceptos que contribuyan al fortalecimiento de la construcción de una mejor democracia en la República Dominicana. Esta noche con nosotros tenemos a un buen amigo, un excelente expositor, es el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Héctor, bienvenido a Diálogo del Pensamiento. Buenas noches, saludo Domingo y también a Emerson, aunque no esté aquí presente, sí. me le da su saludo y a los amigos televidentes. Sí. Estamos aquí a tus órdenes para este programa. Héctor, nosotros nos conocimos muy jóvenes ambos, no quiero calcularte ni nada, pero ya cuando nos conocimos, te conocí muy cerca en ese entonces del vicepresidente Jacobo Magluta, estabas en el Partido Revolucionario Dominicano. Correcto. También. Y tú entraste muy joven a la política. ¿A qué edad tú comenzaste más o menos en los avatares? Bueno, yo entré al PRD en el año 78, siendo Jacobo Magluta vicepresidente de la República. Precisamente cuando don Antonio. 20 y algo años en el gobierno de Antonio Guzmán. Sí. Porque venía de militar en la izquierda y en las elecciones de 78 ahí me incorporé a los trabajos políticos de corte electoral. Okay. O sea, militaba en la izquierda, muchos jóvenes en ese tiempo. Ingresamos al PRD por la campaña del 78 ante el régimen de Balaguer y entonces me quedé en el PRD con el licenciado Jacobo Magluta. Fui directo a la tendencia de Jacobo Magluta y estuve con Jacobo Magluta hasta su muerte, junto con él. Sí. Todo el tiempo fui un colaborador cercano del licenciado Jacobo Magluta. Estamos hablando que yo vine estando en ese tiempo del 78, eran 24, 23 años por ahí que yo tenía. Normalmente a la política en la República Dominicana es como a la guardia, los organismos policiales y militares de este país, que la gente entra muy joven. Sí, y recuérdate que en ese tiempo los jóvenes era una época donde uno inmediatamente tenía las inquietudes sociales y políticas. Y desde la escuela primaria comenzaba uno. Sí. Imagínate, en la secundaria, en la intermedia, en la universidad, ya era muy raro que un joven no se incorporara a la política. Y estuviste arrimado a buenos árboles, porque estuviste con el doctor Peña Gómez, sí, con doña Milagros, a mí me ha tocado, el mismo Jacobo, o sea que la formación, no quiero calcularte la edad, pero más de 40 años. Sí, cerca de 40 años de actividad política. Mi experiencia al lado de Jacobo Magluta, al lado de José Francisco Peña Gómez y de Hipólito Mejía en el PRD, es decir, tres liderazgos diferentes completamente. Así es. Es así, todo ese tiempo vamos a decir, en el accionar político importante del país. Me ha servido de mucha experiencia, hay algunas cosas que siempre me la guardo, pero aprendí mucho. De quien más aprendí fue del licenciado Jacobo Magluta, que en paz descanse. Fue de quien más aprendí. Era un político muy acabado, muy fino, por cierto. Sí, muy fino. Sí. Y un hombre muy discreto. Y de una formación política gerencial, económica, muy social, sólida, muy profunda, muy profunda, muy avanzado a la época. Al momento, sí. Los planteamientos del licenciado Jacobo Magluta todavía hoy están vigentes. O sea, hoy se habla mucho de lo que es la competitividad, la eficiencia, y él planteaba en esos tiempos. En esos tiempos, sí lo sé. Él decía, y cuando uno ve ahora esta situación de las relaciones de Estados Unidos con China comunista, de que República Dominicana hable relaciones con China comunista. Ajá. Yo me recuerdo cuando él decía, el problema no es la ideología, la solidaridad internacional no existe, lo que existe son los intereses. Los intereses, así es. Decía, la relación entre los países es un asunto de interés. Sí. No, el problema no es la ideología, y hoy vemos cómo se evidencia. Se pone en evidencia claramente. Él decía,
si tú eres fuerte como República Dominicana en caña de azúcar, en tabaco, en ese tipo de cosas, entonces tú eres importante para otro país y otro país hace relaciones contigo en función de esos intereses. Es así. Y mira lo que estamos viendo de Chile y Estados Unidos. Es así. Y eso estábamos hablando de los años 80 que le estaba hablando Sí, de eso. sí, así y es. estamos en el año 2019 Sí. que vemos cómo esas situaciones se están dando. O sea, con él yo aprendí mucho porque era una persona muy leída, muy profunda. Hay gente que no conocía del licenciado Jacobo Malutta, que era un hombre muy estudioso del sistema político local e internacional. En la madrugada, como él no dormía, vivía con unos raditos oyendo informaciones internacionales, porque no se al día, además. Sí, la onda corta, sí, él era aficionado. Tenía muchas, exactamente. Y además tenía muchas relaciones con líderes políticos de otros países, intercambiaban mucho y una gran formación, una gran formación. Y te digo que con él fue con quien yo más aprendí. Mira, Héctor, precisamente el mercado dominicano, la composición del mercado dominicano ha cambiado en los últimos 20 años, vamos a decirlo así. Hoy hay un alto porcentaje de jóvenes que son votantes, que no existían en la época que tú te estás refiriendo, porque mayoritariamente la población dominicana era adulta. Hoy ya eso ha cambiado y tenemos un componente mayoritariamente joven dentro del mercado electoral. Según tu criterio y con esa experiencia que tienes, ¿los partidos tradicionales de República Dominicana están preparando o han preparado una estrategia mercadológica política para captar ese segmento tan importante de la población joven de este país? Mira, más que los partidos, en los últimos tiempos, el voto, sobre todo de las mujeres y de la juventud, se ha estado moviendo dependiendo de quién han sido los candidatos de los partidos. Porque los partidos han descuidado eso. Inclusive los partidos han descuidado la formación política de los jóvenes, que ese es un elemento importante. Y te digo que se está moviendo ahora ese electorado joven o mujer, dependiendo de los candidatos más que los partidos políticos. ¿Dónde he vivido yo esa experiencia? Cuando Leonel Fernández fue el candidato del PLD para el año 96, fue el hombre más fuerte a nivel de la juventud. Se le veía el hombre joven, moderno, educado, formado, y atrajo a la juventud en su mayoría. Sí, eso no hay duda. Extraordinario. No hay duda. Y el PLD fue un partido que era mayoritariamente de incidencia en la juventud, desde el 96 hacia acá. Luego, cuando vienen las elecciones del 2000, ese electorado joven se mueve para donde Hipólito Mejía, que lo veían como la persona adulta, con ese populismo del PRD. Entonces, en ese momento el PRD capta el electorado joven, que se mueve del PLD, que lo tenía Leonel Fernández en su mayoría, se mueve hacia la candidatura de Hipólito Mejía. Luego vuelve Leonel Fernández de nuevo, y vuelve el PRD, pierde el espacio de la juventud, o la simpatía de la juventud, y eso vuelve y se mueve para Leonel Fernández y el PLD de nuevo. Así es. Sin embargo, en el 2012, entonces la situación se da otra vez al revés. Hipólito Mejía, con la consigna del llegó papá, que pegó en la población, se convirtió en una moda y fue un fenómeno político en ese momento. Sí, sí. De un 2%, a mí me tocó diseñar, trabajar en esa campaña, y yo vi cómo se comportaba el electorado en ese momento. Entonces Hipólito Mejía se convierte en el aclamado por la juventud. Esa consigna de llegó papá despertó ese interés en la juventud, que lo veía en ese momento como la persona de confianza y atraído para los jóvenes. Eso pasó en esa campaña. Y los datos tú lo veías de manera muy clara, cómo esa juventud se iba moviendo de uno a otro, se va moviendo de uno a otro. O sea, pero son los candidatos, sus ofertas, sus planteamientos que lo han hecho. Sin embargo, con las mujeres no ha pasado así. La gran debilidad del PRD en su electorado durante mucho tiempo ha sido el voto de la mujer. Es algo increíble, pero ¿cómo? O sea, y nosotros, los estrategas de campaña que trabajamos en el PRD con la campaña de Hipólito Mejía, siempre decíamos, pero ¿cómo es posible que el PRD logre cambiar, que la juventud venga al PRD y no logre hacer eso mismo con el voto de la mujer? Nosotros no nos explicamos eso. E inclusive yo le decía a ¿dónde radica ese fenómeno? Eso es lo que no entendemos. Yo le decía a los compañeros que teníamos que estudiar ese fenómeno. Hay que investigarlo. Porque lo más difícil es el voto de la juventud. Que tú lo hayas podido lograr, que un hombre de la edad de Hipólito Mejía traiga a la juventud, es un fenómeno político. Porque Leonel Fernández era claro, porque era un hombre joven, de la época, moderno.
A nombre del modernismo atrae la juventud. Pero nosotros logramos con Hipólito Mejía, con el Llegó Papá, lograr que la juventud se volcara a favor de él. Cuando se hacían las encuestas y tú medías el voto a nivel de juventud, el voto a favor de Hipólito Mejía era abrumador. Entonces nosotros decíamos que sin embargo con las mujeres no pasaba así y que ese fenómeno había que estudiarlo. ¿Por qué el PRD y su candidato? Ninguno. El único candidato que logró... O sea, ninguno, ni los partidos de oposición en ese momento. No, ninguno. Eso las mujeres siempre estaban simpatizando con el PLD. Increíble. Entonces nosotros recordamos que el único que logró tener un respaldo importante en todo este proceso que yo viví en las mujeres fue Jacobo Malutta. Ah, sí. Sí. Recuérdate que Jacobo Malutta fue un candidato que impactó mucho en los jóvenes, en los niños y en las mujeres. Sí, lo recuerdo. Los niños eran delirantes, sí, con el caso de la figura de Jacobo Malutta. Pero después de ahí, ninguno de los otros candidatos lograron penetrar el voto de la mujer. La juventud sí. En el caso de Hipólito Mejía, logró un momento que lo hizo sin ningún problema. Pero generalmente el voto de la juventud ha estado inclinado al Partido de la Liberación Dominicana, mayormente. ¿Y ahora sigue esa tendencia? Ahora no, ahora está muy dividido el voto. Sí. Ahora está muy dividido. Pero ¿en este momento o con proyección a las elecciones del 2020? Con proyección a las elecciones. El PLD sigue teniendo fuerza en las mujeres, mucha fuerza en el voto. Y en la juventud, presumo. Y en la juventud también, pero ahora con menos fuerza. Ahora en las mujeres muy fuerte. El PLD sigue siendo muy fuerte en las mujeres. Eso se deberá probablemente a que en el panorama político electoral dominicano hay ahora gente joven también que no solo está en el PLD, porque si vamos a eso, por ejemplo, el mismo licenciado Abinader, Luis Abinader, es un tipo joven, quizás es más joven que... Mira, esos son de los fenómenos que hay que estudiar. Cuando te pones a ver el Congreso, en los últimos tiempos, el PRD es el partido que más jóvenes ha postulado y ha llevado al Congreso. Sin embargo, no tiene el apoyo de la juventud. Oye, qué cosa más grande. Tú te pones a ver, mira. Pero eso es un reto para los estrategas. Claro. Entonces, Tú te pones a ver, el diputado más joven del PRD, el alcalde más joven del PRD, el partido que más jóvenes tiene, el PRD, el partido que más oportunidad le dio en el gabinete de gobierno a la juventud, el PRD, que cuando Hipólito llegó, agarró que cada subsecretario y cada subdirector tenía que poner un joven. Con todo y eso, el voto de la juventud no es tan fuerte para el PRD. Y hoy PRM, no es lo mismo tampoco. Tú te pones a ver, te va a la Cámara de Diputados y la mayoría de los diputados jóvenes son del PRD. Pero eso no se traduce en la simpatía del electorado. Es igual que con la mujer. ¿Quién ha hablado más y le ha dado más participación a las mujeres que el PRD? Nadie. Y sin embargo no se traduce en votos. Son de los grandes retos que tienen los partidos, en este caso PRD, PRM, que vienen de esos sectores, para estudiar ese fenómeno. Nada más hay que recordar, porque son fenómenos políticos que se dan. Balaguer era un hombre fuerte en la juventud y la mujer. Aún cuando estaba en las condiciones de ciego, viejo. ¿Tú te recuerdas eso? sí, despertaba pasión. En las mujeres y los jóvenes. Sí. Ahora era él, no el Partido Reformista. Pero eso sobre todo es en los periodos finales, no Sí. en los primeros. No, los primeros no. La juventud le era totalmente adversa. En lo primero lo contrario, los jóvenes éramos totalmente adversos, Sí, pero totalmente. después él cambió en los 10 años. Sí, es así. Y cuando se comenzó, Cuando él regresó, y tenía mucha fuerza con la mujer y con los jóvenes, mucha fuerza. Pero para que tú veas, gente vieja, estamos hablando, una persona de edad como Hipólito Mejía, una persona vieja como Balaguer en ese tiempo, ¿cómo logran captar el voto de la juventud? Sí. Y después viene Leonel Fernández, que es un hombre joven, que viene de una política moderna, educado, manejador de las tecnologías, sí, un encantador sí, en sus discursos. su comunicación. Él conquistó la juventud, la conquistó. Y después que salió del poder, entonces esa juventud la captó Hipólito Mejía, no hay duda. Ahora Danilo Medina tiene mucha incidencia en las mujeres. Y a mí me luce que eso son por sus políticas sociales, que han ido muy dirigidas a la atención a las mujeres. Ahora la juventud sigue siendo mayoritaria en el PLD, pero no tan fuerte como antes. Y esos son retos para los partidos como el PRD y el Claro PRM que sí, claro. y los otros partidos de oposición, que es una situación difícil. Fíjate como yo te digo, nadie ha hecho más por la juventud en términos de políticas públicas y de participación en los partidos, en las candidaturas, que el PRD por la juventud y por la mujer, y sin embargo no se traduce en votos. Es una cosa extraña. Es una cosa extraña. Ahora el mercado mayormente es un mercado que tiene una alta población que no está definida. Al día de hoy no está definida. Pero de las que están definidas, yo te diría, el PLD sigue siendo muy fuerte en juventud y mujeres, muy fuerte.
el PRD, la dos versiones, PRM-PRD, es muy fuerte en el votante adulto, mayor. Esa ha sido una característica del PRD, que la gente de edad, lo que llaman adultos mayores, ajá, el partido más fuerte siempre ha sido el PRD. Parece que eso viene por la tradición. Debe ser. De la parte de la revolución, sí, de la grande lucha, sí, de ahí. La gente que tú ves de los 50 para allá, mayoría son de corte PRD. Pero van a tener ustedes que trabajar fuertemente con una estrategia dirigida hacia la juventud, porque por lo que te decía, la composición del voto. Cada vez la juventud es más incidente. Lo que pasa también es que la juventud es menos participativa a la hora de votar. Por eso es peligrosísimo. Es muy peligroso, porque la juventud, y más ahora en estos tiempos, es un poco dejada con la actividad política. Sí. A menos que no lo veas como una fiesta, una moda, una cosa así, es muy poco que tú la muevas a votar, porque una cosa es simpatía. Tú puedes tener simpatía, pero el activismo de ir a votar, levantarse a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, generalmente la juventud no es tan activa votando como son la gente de edad. Tú has visto en la fila de votación unos viejitos. Así es. Sí. Militantemente ahí, bajo agua, lluvia, sol y sereno, porque ya tienen una cultura de eso. Sí. Y ese ejercicio del voto, para ellos es algo sagrado. Sí. Yo lo decía por mi mamá, que no hace mucho que murió, que ella me decía a mí, cada vez que venía a las elecciones, me decía a mí, ¿por quién es que vamos a votar? Y yo le decía, no, yo le explico cómo es que usted va a votar. Me dice, no, a mí hay que decirme. Y tempranito estaba cambiadita, así, mira, una mujer de 80 años y pico, cambiadita. Para que la llevaran a votar. Pero esa no era ella. Tú encontrabas en la mesa, los que más temprano van en los colegios electorales son la gente de edad, que tú lo ves ahí militante. Puede llover, puede hacer sol, porque ya tienen una tradición. Sí, así es. Pero como te digo, el mercado electoral ha cambiado mucho, pero también la actividad política ha cambiado mucho. Hay mucho descontento con los políticos, hay mucho descontento con los partidos. Ha habido una degeneración en la actividad política, yo lo reconozco. Sí. Los partidos han perdido credibilidad, fuerza, la misma actividad política. Yo a veces me siento mal cuando dicen los políticos son unos sinvergüenzas. Yo digo que a mí no me pueden generalizar, porque no todos somos sinvergüenzas, como no son sinvergüenzas todos los artistas, ni todos los periodistas, ni todos los locutores, ni todos los curas. Pero a mí no me gusta pero la verdad es que hemos degenerado en la actividad política. Eso es se tacha a veces por profesiones, dicen, estos son ladrones, aquellos son... Sí, no. Y hay delincuentes que estudian ciertas profesiones, sí, y esos son delincuentes siempre. No. Mira, Héctor, vas a permitirnos ahora ir a nuestro compromiso de publicidad, pero tengo una inquietud antes de entrar en otras materias que yo sé que tú eres muy fuerte en eso, y lo quise reservar para este segundo segmento. Y tengo la sensación, como la sensación a muchos dominicanos la tienen también, de que el presidente Danilo Medina gobierna sin oposición. Esa respuesta me la das en el segmento que viene y nosotros regresamos después de estos comerciales. No se vayan. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. Más de 2 millones de pesos al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón de sus oficinas. 6 millones de pesos en trabajos de remozamiento Centro Belarmino. 10 millones de pesos en reconstrucción Politécnico y Pisa con nuevo generador eléctrico. 6 millones de pesos en los terrenos para el CAI. 29 millones de pesos en la construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 9 millones de pesos para 7.500 metros del nuevo edificio de Infotep. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, de la mano con la comunidad.
Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. De regreso a Diálogo del Pensamiento, esta noche estamos conversando con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Te dejé en el segmento anterior la pregunta para la respuesta ahora. Mira, yo viendo el panorama en ese aspecto, te diría que una de las ventajas que tiene realmente el presidente Danilo Medina gobernando es ese que tú dices. No lo digo yo, lo revela la encuesta, porque la mayoría de las encuestas que se hacen cuando le preguntan a la población sobre el papel de la oposición, la mayoría entiende que la oposición no ha estado jugando su rol de opositor. Y yo creo que es así en gran parte porque la oposición no ha tenido lo que es necesario en una estrategia. Tú tienes que tener tu estrategia y el otro la suya. Y se han dejado arrastrar, como diría yo, al debate de que si reelección, de que si no reelección, de que si reforma, que si no reforma la Constitución. Sí. Y ese es un tema propio del PLD. Pero aquí luce muy desarticulada la oposición. Tú no notas que tenga una estrategia propia. O sea, que la gente te dice, bueno, pero Danilo Medina está gobernando y el PLD está gobernando, pero la alternativa de cambio como que no la ve. Y en política... Y eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que la gente no no lo ve. Percibe. No lo percibe. Entonces, en política, usted tiene que jugar a la continuidad o al cambio. Pero si usted plantea un cambio, tiene que ser diferente a lo que hay. Pero tiene que convencer a la gente de eso. Porque no es una moda. Es que el cerebro de la gente, que es con lo que la gente reacciona, y las emociones, si la gente no se identifica contigo, no hay manera de que tú lo vayas a traer para el voto. La gente tiene que sentir pasión. La gente tiene que sentir entrega, entusiasmo. Tú te has dado cuenta que, y tú recordarás las experiencias, cuando aquí el pueblo se abraza de una alternativa de cambio, es casi como fanático que lo hace. Sí, no lo impide nada. Mira, nada más hay que recordar cuando Balaguer, nosotros en el 78, cuando el pueblo dijo, oye, cambio. ¿Te recuerdas la palabra cambio? Ahí fue que en este país se vio. Provocaba pasión. Y fue algo apasionante. Sí. Cuando tú viste el caso de Salvador Jorge Blanco, que fue una campaña de mano limpia, que eran los tiempos que se hablaba de corrupción en esos tiempos. En esos tiempos. Y el hombre vendió la consigna de mano limpia. Eso fue apasionante. Cuando Leonel Fernández, para un ejemplo muy reciente, en el 2004, contra nosotros, ese señor le prendió una campaña que aquí nosotros mismos en el gobierno decíamos, es para afuera que vamos, nosotros mismos. Cuando veíamos esa campaña tan bestial, nosotros decíamos, bueno, señores, este pueblo decidió una sola línea, es para afuera que vamos. Nosotros mismos lo sabíamos e hicimos todo el esfuerzo para ver cómo variábamos eso, pero no había forma. Yo recuerdo que en esa campaña el Partido Reformista tenía como un 15% un mes antes de la elección. Y nosotros en la estrategia de campaña en el 2004 estábamos apostando a una segunda vuelta. Entendíamos sobre la base que si el Partido Reformista sacaba un 10 o un 12 y nosotros un 40, había segunda vuelta. Y cuando esa campaña de Leonel Fernández arrancó por ahí con ese es para afuera que va, y eso se colocó en una sola línea de manera apasionante. El reformismo de 15 en menos de 2 semanas bajó a un 8. Sí, así es. Porque la gente comenzó a virarse. Entonces, yo pongo esos ejemplos porque tú no ves eso ahora. Y para mí que eso es lo que tiene al PLD, que cualquiera cree que si es candidato puede ganar, porque eso lo vivimos nosotros en el PRD. En el PRD nosotros siendo gobierno llegamos a vivir un momento y siendo un partido fuerte que se creía que cualquiera que el PRD montara como candidato podía ser presidente. Y eso nos trajo problemas internamente. Porque cualquiera quería aspirar, porque decía, no, es la fuerza del partido que lo lleva. Y llegó un momento que eso le creó problemas al PRD. Y eso está pasando. Y ahora no se podría hacer ese mismo fenómeno. Bueno, si ellos no se manejan bien, porque el problema de nosotros fue que no nos manejamos bien. Sí, ¿no? Pero ellos pueden estar afectados por eso. Tú te pones a ver, el PLD en la mayoría de los pueblos, la mayoría de los municipios, los sitios, es la principal fuerza política. Entonces cualquiera que ve eso dice, bueno, el que se monte de candidato ahí va a ganar. Pero eso es
Eso es lo que tú piensas, pero la política no es como la matemática. Es un fenómeno social. Tú no es seguro. No es seguro que cuando tú hagas eso, esa va a ser la reacción que tú piensas. No. Tú no sabes cómo eso va a impactar en el electorado. Entonces, ahí puede existir algo de eso. Pero con relación a tu pregunta, las encuestas son claras. Las encuestas revelan que la población no percibe a una oposición haciendo el papel de oposición. Y eso no es bueno para el país, ni es bueno para el sistema del partido. Porque es bueno contribuir al equilibrio. Que es como quien dice, bueno, tú controlas un poder, el otro controla el otro. Para que se pueda producir un equilibrio. Esa es la regla de juego importante de la democracia. Y fíjate que yo te lo hablo, a pesar de que estoy en el PRD, que es un partido que fue aliado del PLD, pero yo me preocupo el sistema de partido. A mí me gustaría que haya un Congreso más variado, con fuerzas representativas y significativas, porque también los gobiernos necesitan un contrapeso para evitar que se emborrachen de poder. Pero es el pueblo que no le da el contrapeso. Porque ahora mismo, por ejemplo, sí, Héctor, nosotros tenemos un escenario, y si las elecciones de 2020 te van a... que vamos a tener elecciones divididas también, que vamos a hablar de eso ahora, quiero decir separadas. Déjame decirte, para estas situaciones, cuando generalmente un partido tiene 2 periodos del gobierno, es normal en países como los nuestros, que el sentimiento mayoritario de la población es un sentimiento de cambio. Pero para tú, vamos a decir, interpretar ese sentimiento, tienes tú que constituir, ganarte la confianza de ese pueblo para que te vea como alternativa de cambio. No es que la gente lo quiere, pero no te ven en ti eso. Le llaman a eso, en lo que ahora se conoce una ciencia que tú debes conocerla, que le llaman el neuromarketing. Ahora, neuromarketing. Le llaman a eso, que cuando hay un sentimiento colectivo, que es que se llama así, con lo que se maneja el cerebro, claro, que ese sentimiento colectivo, tú tienes que construir lo que le llaman el arquetipo. El arquetipo es como la respuesta a ese sentimiento colectivo. Sí. Un ejemplo, en Colombia, para que me puedan entender los amigos televidentes, porque a veces uno tiene que meterse en esta parte ya científica, de estrategia, política, es necesario, pero es necesario para entender la profundidad del tema. En Colombia, por ejemplo, cuando Uribe llega al poder, que logró ese apoyo popular de los colombianos, ¿bajo qué estrategia llegó Uribe? En ese momento la gente estaba harto de la guerrilla, de los actos terroristas, la inseguridad y ese tipo de cosas. Entonces, lo que le llaman el inconsciente colectivo de la población colombiana era el miedo a los actos de terrorismo, a los secuestros, a todo ese tipo de cosas. Entonces, ese sentimiento colectivo de los colombianos se estudió y la gente lo que quería era alguien que les resolviera ese tema de inseguridad, de los secuestros, de la guerrilla. Y apareció Uribe, que se le llamaba como el arquetipo ante ese sentimiento colectivo. ¿Tú sabes cómo lo vendieron? Y se lo presentaron a los colombianos. El vengador. Porque Uribe le habían matado a su papá a los guerrilleros, le habían secuestrado familiares. Entonces, todo el que estaba cansado y asustado con todo eso, veía en él su representación. Y ese señor captó la simpatía y los votantes de Colombia en masas. Sí, sí, barrió. Masivo. Entonces yo pongo ese ejemplo para que la gente vea cómo, aunque una mayoría esté de acuerdo en cambiar, si no aparece una figura que interprete eso, o un equipo, o un planteamiento político, vamos a decir, una plataforma que haga eso, los pueblos como nuestros, como conservadores, tienden a seguir con lo que están. Oye bien, si tú no creas esa alternativa de cambio. Y esto es pura estrategia política que estamos hablando, sí, pura ciencia. Por supuesto. Aquí no estamos hablando de parcialidad política. No. Estamos hablando de análisis político con profundidad. Y te llevé a propósito, aunque tú seas vicepresidente de un partido. Mira, Héctor, tocaste un aspecto que era precisamente mi siguiente planteamiento. Los dominicanos nos caracterizamos por ofuscarnos con temas del momento, que se convierten en una pasión. La moda. Sí, es la moda. Ahora hay algo que toca, así como tú dijiste que el asunto de la repostulación del presidente Medina es un asunto del PLD, y es así, yo lo veo así, sí, claro. Y eso no se ha planteado claramente porque están hablando ya de reformas constitucionales y eso, pero lo primero es discutir dentro de ese partido, porque ese es un problema. Todo lo otro es especulación. Es especulación, correctamente. Y a mí no me gusta incluso
abundar sobre ese asunto, porque todavía eso no se ha aclarado. Cuando eso se establezca y ya están las reglas del juego, no, y claro, entonces, cuando el actor principal, que es el presidente de la República, fija posición, es que tú sabes, bueno, esto va en serio. Precisamente. Pero sus organismos partidarios son los que tienen que decidir. Sí. Entonces, cuando tú ves, el tema es ese, entonces vamos arriba. Entonces, ahora hay otro tema también que es exclusivo del PRD, que es una pasión del momento, que la gente lo ha tomado el tema por varias semanas, y es la decisión del Tribunal Superior Electoral con relación a la famosa convención del PRD. Sí. ¿Cuál es la posición de ustedes y cómo ustedes ven eso? Porque yo considero también que es un asunto del PRD y de un tribunal. Sí, así mismo es. Fíjate lo siguiente. Aquí hay que ver un poquito más amplio, mira. ¿Cómo sucede el problema? Porque eso es bueno, hay que entender la raíz del problema para uno comprender el problema. Nosotros habíamos hecho una reunión de la Comisión Política, luego reunimos el Comité Ejecutivo Nacional y luego hicimos una asamblea de delegados que modificó los estatutos y eligió la nueva directiva del partido. Ese es un proceso que hicimos así. Varios compañeros, 3 o 4 compañeros, impugnaron la primera reunión, que fue la de la Comisión Política. Impugnaron bajo el alegato que no se convocó adecuadamente, que se convocó irregularmente y que había que anular esa comisión política. Si tú anulas la comisión política, que fue la que convocó el comité ejecutivo, está anulando el comité ejecutivo. Claro. Y si anula el comité ejecutivo, está anulando la asamblea de delegados, que fue la que la convocó el comité. Y así todo va, le llaman la teoría dominó, se va todo junto. Bueno, el Tribunal Superior Electoral acogió la demanda de los 3 o 4 compañeros que pidieron la nulidad de la comisión política. El Tribunal Superior Electoral lo anuló. ¿Bajo qué argumentos? 2 argumentos. Primero, que dijo que nosotros no habíamos hecho pública esa convocatoria. Y segundo, no nos permitió a nosotros presentar las pruebas, los documentos y los testimonios que justificaban que esa reunión se había hecho regularmente y normalmente. La reunión de la comisión política, estamos hablando. Bueno, y anularon esa reunión de la comisión política, en consecuencia todo quedó anulado. Nosotros entendíamos que se violaron nuestros derechos y que además el tribunal se había extralimitado en sus funciones porque le estaba imponiendo al PRD un procedimiento de convocatoria que no existe en los estatutos del partido y que nunca lo hemos hecho, que fue de que hacer pública la convocatoria y la agenda de la convocatoria. Sucede que la comisión política de un partido como el PRD y de cualquier partido es un organismo operativo del día a día que maneja estrategia política y mal pudiera tú de que hacer publicar la agenda de puntos estratégicos que no se dan a conocer públicamente. Pero bien, fuimos al Tribunal Constitucional bajo esos 2 argumentos. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Estamos hablando que eso sucedió en noviembre, diciembre del año 2017. Y después, en septiembre del año 2018, el Tribunal Superior Electoral, es que nosotros vamos al Tribunal Constitucional, vamos a decir, y el Tribunal Constitucional decide anular la decisión, la sentencia del Tribunal Superior Electoral, bajo el criterio de que el Tribunal Superior Electoral nos impuso normas para convocar la comisión política que no estaban en los estatutos, y bajo el criterio de que se nos violó nuestro derecho a la defensa porque no nos permitieron presentar la prueba, es decir, que teníamos razón. El Tribunal Superior Electoral, basado en esa sentencia del Tribunal Constitucional, llama a audiencia de nuevo y hace 6 audiencias. En esa audiencia van testigos, se presentan los documentos, se presentan las pruebas y los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral entienden y admiten que la comisión política fue convocada regularmente como el PRD la hace, que la hace a través de WhatsApp, a través de llamada telefónica, de comunicación directa, de rueda de prensa, como lo hemos hecho siempre en el PRD, porque un partido que tiene casi 80 años tiene que convocar su comisión política de una manera regular. Nunca lo habíamos hecho de una manera que no fuera así como lo hicimos. Entonces los 5 jueces aceptan y aprueban que esa comisión política fue regular, porque los testigos, inclusive demandantes, admitieron ahí que ellos fueron convocados debidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tema, nosotros entendíamos que ahí se resolvió. Pero ¿qué pasó? Que 3 jueces del Tribunal Superior Electoral, de 5, decidieron por su cuenta que como ya se había aprobado la comisión política, entonces vamos ahora al Comité Ejecutivo Nacional, a su quórum del Comité Ejecutivo Nacional. Pero nosotros, como nuestros abogados, lo que estábamos discutiendo era la convocatoria de la comisión política. Ustedes han traído un tema que nadie lo ha pedido.
y que nadie lo ha discutido, que no ha sido controvertido, como dicen los abogados, eso no se ha discutido. ¿Y por qué ustedes van a decidir sobre algo que nosotros no hemos defendido, ni nadie lo ha planteado? Ustedes por la greña han encontrado un tema para querer anular la reunión de nosotros. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando nos dan a conocer la sentencia, que anulan la reunión del Comité Ejecutivo Nacional porque no tenía quórum, nosotros nos sorprendimos porque lo que estábamos discutiendo era la Comisión Política. Entonces tú me sales con el Comité Ejecutivo. Pero encima de eso, esos 3 jueces del Tribunal Superior Electoral no me permiten que yo pueda defenderme. O sea, si tú me dices a mí, mira, ahí no hubo quórum, yo te digo, pues déjame demostrarte que hubo quórum. Supongamos que ustedes pudieran ir a eso. Y hay 2 jueces de ese tribunal que son disidentes, que es el voto disidente, que dicen que esos 3 jueces primero se extralimitaron, porque no se concentraban en conocer lo que le ordenaron. Y por eso lo consideran una sublevación ante el Tribunal Constitucional. Primero, porque ustedes dijeron, es por aquí y es esto. Y entonces ustedes fueron a otra cosa. Primero eso. Segundo, que no nos permitieron defender el derecho a la defensa, que eso es normal para todos. O sea, sagrado, ¿verdad? Tú me puedes acusar de algo y no me dejas defender. Y tercero, lo más grave fue aquí, que ellos se valieron de un listado que se depositó, que no tiene ni firma, ni sello, ni orden de la hoja. Oye bien. ¿Lo planteó uno de los jueces? Los 2 jueces disidentes lo dijeron que era un documento apócrifo. Sí. Ellos se basaron en ese documento que el encabezado de la hoja dice delegado de la 14ª Convención Pedro Franco Badía. Y ellos dicen, esos 3, que eso es del Comité Ejecutivo Nacional. Oye bien, un documento que no lo dice en ningún lado, ni tiene firma, ni tiene sello, ni tiene un orden, nada. Cuestionado por los 2 jueces. Y nosotros hemos dicho que eso no es del Comité Ejecutivo Nacional. Pero como no nos dejaron defender, no pudimos demostrarle eso. Entonces todavía hacen peor. Cuando se van a ese documento que ellos validan, que es un documento irregular, cuestionado hasta por los 2 jueces, ellos dicen que lo examinaron bien. Y sucede que cuando tú coges la primera página de ese documento, aparece ahí que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del partido, no asistió a la reunión. Y fue el que dirigió la reunión. Aparece que... ¿Cómo se explica eso? Y así aparecen más de 20 dirigentes que estábamos ahí, que no firmaron. No firmaron. Como que no están presentes. Entonces, ante una situación como esa, a nosotros nos preocupa, no solo como PRD, sino que es un precedente peligroso para el sistema de partido. Porque tú no puedes, 3 jueces, como quien dice, eso me parece a mí, tú te recuerdas cuando existían aquellos tráficos, sí, que cuando te querían picar, te pedían la matrícula, te pedían el seguro, te pedían tal cosa, y al final, cuando te decían, y el triangulito de atrás, y tú se lo sacabas y decías, mire hermano, no me busque nada, yo no quiero que usted me busque la cena. Eso es lo que parece, ¿me entiendes? Como que es una actitud que había. Por eso, entonces, ante una situación como esa, nosotros decidimos accionar en 2 direcciones. En lo jurídico ante el Tribunal Constitucional y en lo político con lo que tú has estado viendo en la reunión de la Comisión Política y Comité Ejecutivo. Héctor, vamos a completar esa respuesta en el próximo segmento porque ya tenemos que ir a publicidad y regresamos en breve a Diálogo del Pensamiento. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Mi exposición de hoy es sobre las señales de tránsito. Lo primero que un buen conductor debe demostrar es conciencia en la carretera. Y una de las cosas más importantes es usar el carril izquierdo solo para rebasar, siempre y cuando no se exponga la vida del conductor y la de los demás. Luego debe volver al carril derecho para continuar el trayecto. Esto es válido para choferes de vehículos pesados y livianos. Hasta los niños saben eso. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país.
Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. Más de 2 millones de pesos al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón de sus oficinas. 6 millones de pesos en trabajos de remozamiento Centro Belarmino. 10 millones de pesos en reconstrucción Politécnico y Pisa con nuevo generador eléctrico. 6 millones de pesos en los terrenos para el CAI. 29 millones de pesos en la construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 9 millones de pesos para 7.500 metros del nuevo edificio de Infoter. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, de la mano con la comunidad. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Regresamos a nuestra agradable plática de Diálogo del Pensamiento con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Héctor, entonces, ¿cuál es la salida que vamos a tener? Sí, nosotros decidimos ir al Tribunal Constitucional de nuevo, como una revisión, bajo el argumento primero de que ellos no cumplieron el mandato que le dio el Tribunal Constitucional, al cual todos los poderes públicos están obligados a acatar. Claro. Y segundo, de que en el hecho cierto de que se discutió un quórum del Comité Ejecutivo, no nos permitieron defendernos. O sea, el derecho a la defensa, que es un derecho consagrado universalmente. Sí. Entonces, sabemos que eso por ahí no vamos a tener problemas, pero eso se lleva un tiempo en la justicia dominicana. Eso puede llevar 2 meses, que puede llevar hasta más. Entonces, por el otro lado, estamos accionando políticamente, reuniendo nuestra comisión política, nuestro comité ejecutivo, para hacer el mismo proceso de reforma estatutaria, adecuar el partido a la nueva ley de partido, todo ese tipo de cosas, con los organismos que están vigentes, porque nosotros estamos reuniendo, cumpliendo con la sentencia, los organismos que ellos estaban validando, que ellos validaron y que ellos dijeron que no había quórum. Entonces, la misma comisión política que ellos aprobaron, el mismo comité ejecutivo que ellos dijeron que no tenía quórum, son los que estamos convocando, es decir, que el partido está funcionando con sus autoridades desde antes de la convención, porque no fue la que elegimos, que fueron las mismas, pero las que existían antes son las mismas, por tanto,
Orgánicamente, o sea, siguen eso vigentes porque siguen tú vigentes, sabes sí. que no existe el vacío institucional. Sí. Eso está muy claro, ya se ha debatido mucho tiempo Sí, sí. en los problemas de los partidos internamente en la Junta. Yo tengo 30 años viendo ese debate Sí, sí. en la Junta Central Electoral con diferentes partidos. Entonces, estamos en ese trabajo. Nosotros vamos a continuar trabajando en preparar una convención para las autoridades, dejarla establecida, pero al mismo tiempo estamos trabajando de cara a las elecciones del 2020, porque aquí la gente cree que estamos lejos de las elecciones y estamos a 8 meses y medio de las elecciones municipales. Sí, que son en febrero. Que es el 16 de febrero. Sí, del Entonces, 2020. el 16 de febrero, que son las elecciones municipales, hay que elegir el 95% de los cargos de la elección del 20. Así es. Óyeme bien, Sí. la mayoría de los cargos hay que La elegir. mayoría. Entonces, estamos contra el tiempo. No solo nosotros, todos los partidos y la Junta también. Y ese sí es el tema delicado. Que aquí, como tú decías ahorita, aquí nos cogemos con un tema, como pasó con la ley de partidos. Sí, Que era claro. primaria cerrada, primaria abierta, primaria cerrada, primaria abierta, y no se conocía la ley. Después con la ley electoral, que arrastra, que no arrastra, que si arrastra, que no arrastra, y no se conoce la ley completa. Y ahora también tenemos el tema que si reelección, que si no reelección, que si reforma, que no reforma, y no nos ponemos atención al proceso electoral, la organización, los temas que tenemos, los problemas de los ruidos en el medio, las piedras en el camino que hay que despejarlas. Yo insisto mucho, tenemos que ayudar a la Junta. Esa Junta no la podemos torpedear tanto, no podemos estar creando tanto ruido. Tenemos que ayudarle porque... Se está arrinconando la Junta. Yo creo que la están distrayendo mucho, porque le están llevando temas. Mira, ese tema del voto de arrastre del senador, sí, ese tema. que fue una discusión de años en el Congreso, Sí, sí, llevárselo a la recuerdo. Junta, eso es una imprudencia. Porque es un tema que... ¿Y eso está establecido en la ley? Pero no solo que está claro que fue un pacto político entre las fuerzas políticas de dejar eso así, porque por una cosa sencilla, la política se nutre de realidad. Los senadores no iban a permitir que se eliminara el voto de arrastre. Y de esos No senadores... iban a votar contra ellos mismos. Ellos no iban a aprobar una ley contra ellos. No, Entonces, imposible. ¿por qué fue que los senadores y los diputados del PRM y de la oposición votaron a favor de esa ley? Porque no podían cambiar eso. Y ellos hablaban de la ley posible. Porque es que tú tienes que entender tu realidad. Si tú eres minoría, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ver lo que tú le puedes sacar a la mayoría. Y esos senadores, yo oí ahora a un legislador que decía de Santiago, de Móstenes Martínez, de que, Sí, amigo. que lleven eso al Congreso a perder tiempo. Porque ¿qué van a hacer los senadores cuando lo lleven al Congreso? No es lo mismo que van a hacer, a volver a discutir lo mismo. Ya lo dijeron los senadores, que yo vengo con ese tema desde el 2012, en septiembre, que sabíamos que los senadores de mayoría nunca iban a aprobar una ley que cambiara eso. Entonces, si tú lo sabes, hubo que pactar políticamente eso, ¿cómo diablo tú le lleves ese tema a la Junta? Además, yo sé que ese tema está apoderado del Tribunal Constitucional, Sí. que ahí puede ser que haya una solución. Ahora, óyeme bien, todo hay que verlo. Pero yo lo que veo es el tiempo. No hay tiempo, No hay hermano. tiempo. Dice ese diputado de Móstenes Martínez, llevémosla otra vez al Congreso. Entonces, la discusión que tú tienes de la Junta la llevas al Congreso para caer lo mismo, que los senadores no la van a aprobar, No la si no van es como yo dice. Claro, Entonces, perder eso no tiene tiempo. sentido. Hermano, mire, hay cosas que usted tiene que entenderla. Con lo que no se puede, no se puede. A lo imposible nadie está obligado. Usted no va a hacer cambiar a esos senadores. De 32 senadores, oye, son 30 que están de acuerdo. Nada que tú tengas en el Congreso va a pasar por ahí que los senadores no estén de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que tú has perdido tiempo discutiendo? Lamentablemente, y te lo está diciendo una persona, que no estoy de acuerdo ni con ese arrastre que aprobaron, ni con el anterior tampoco, porque para mí ni existe arrastre, ni existe preferencial, nada de eso es lo que hemos visto aquí. Yo lo estoy diciendo por un problema del sistema de partidos, pero además de la responsabilidad política. Si yo acuerdo algo contigo políticamente como partido, 4 fuerzas políticas que se reúnen, hablan eso y se ponen de acuerdo, ¿cómo yo voy a decir a la Junta, mire, lo que yo acordé con ellos allá, como no está en el papel, aquí yo no lo acepto? Pues una vagabundería. Es una falta de respeto y una falta de credibilidad. Entonces yo creo que ese tema está distrayendo a la Junta. En un tema que estamos hablando de cara a las elecciones, y la Junta lo que tiene son las primarias arriba ahora mismo, para el 6 de octubre, y el método de escogencia de los candidatos. Entonces tú, meter a la Junta en ese debate, es un problema serio. ¿Cuánto tiene la Junta ya con ese debate? Tiene casi un mes. Sí. Y no ha podido decidir. Y el reglamento que ella está haciendo para las alianzas y ese tipo de cosas está vinculado a esa decisión. Sí, así es. Oye, eso hay que decidirlo primero para después decidir el reglamento. Claro. Entonces tú no Correcto. puedes. Yo por eso que yo digo, vamos a cuidar a la Junta, señores. No le llevemos esos líos. Ese lío de nosotros, los partidos y cosas así, no se lo llevemos ahí. Porque si usted pactó en el Congreso una salida
Oye, yo no tengo que ver si está escrito o no está escrita. Y yo lo pacté. Punto, lo pacté. ¿Cómo vos venís a decir ahora que no es verdad? Que allí es otra cosa y aquí es otra. No, sí. No, eso me Entonces, dice. eso me preocupa, porque estamos contra. Sí, el tiempo es corto. 8 meses y medio para unas elecciones municipales. Oye bien. Sí. 6 de octubre, estamos hablando casi 4 meses para las primarias, abiertas y cerradas, que hay que montarlas. Oye, Que ese es el tema ahora. ese es el tema precisamente. delicado, ¿eh? Fíjate, Héctor, tú que tienes esa larga experiencia, yo recuerdo que trabajaste muchísimos años con Doña Milagros también. Sí, claro. ¿Cómo era que se llamaba en el asunto? Ustedes analizaron toda la comisión que trabajamos en el análisis de los proyectos de partido y ley electoral. Sí, que analizaron Desde el 2002. toda la experiencia electoral dominicana. Ustedes Y del están exterior nutridos. también. Y de muchos países. Ustedes analizaron más de 18 países de América Todos los Latina. países, todo Latinoamérica, las experiencias electorales, nosotros todos los informes los tomamos en cuenta porque duramos un año viendo esos dos Exactamente. proyectos. Déjame decirte que la Fiscalía Electoral que está ahí, en la ley electoral ahora, que se incorporó, Eso nació. eso no estaba en ningún proyecto. No. Eso lo buscamos nosotros del informe de los observadores de OEA en las elecciones del 2010, que ellos recomendaban eso. Sí, Oye bien, todos los Nació informes de de los ahí. observadores, nosotros lo analizamos todo, sí. de aquí, y tomamos algunas de las recomendaciones que entendíamos que se iban a aplicar, y esa fue una. Nadie habla de eso. Sí. La Fiscalía Electoral es algo importante. Muy importante. Porque ¿por qué tú te crees que nosotros sugerimos la Fiscalía Electoral? Por lo siguiente. Cuando tú hay un lugar que están comprando cédulas, que todo el mundo dice, ahí están comprando cédulas, la Junta no tiene capacidad de accionar con eso. Se ha demostrado en muchas Sí, elecciones. eso se ha demostrado. Pero la Fiscalía Electoral sí puede hacer eso. Porque el fiscal tú lo apoderas de una vez la querella y actúa de una vez. Sí. Entonces, y eso tiene un efecto sobre de una vez inmediato, la organización que está en esa práctica. Porque que en ese momento la gente está votando y está en eso, entonces tú tienes que parar eso ahí. Claro. Entonces el fiscal electoral, acompañado de todo un personal, puede accionar y desmantelar y agarrar presos. Y sancionar. De una claro. vez. Entonces, pero fíjate que nadie te habla de eso. Nadie te habla, porque parece que todo el mundo, nadie quiere la transparencia. No te hablan de eso. Y estamos orientados a sociedad exigente y transparente. Ya estos tiempos cambiaron. Eso ya, este traje cambió mucho. Tú no ves que el tema también de los controles para el financiamiento de la campaña. Ese es el tema que quiero entrar. Casi nadie habla de eso. Déjame decirte, la realización de primarias en los partidos no es una cosa sencilla. No. Y tú lo sabes mejor que cualquiera. Por los altos costos. Muchas veces la gente piensa que esto es un asunto sencillo, que es entre los Sencillo. partidos nada más, pero aún con los recursos que le corresponden a los partidos establecidos por ley, yo quiero que tú nos hables un poquito de eso, porque no nos queda mucho tiempo, Héctor, sobre los límites de los aportes y la organización de las primarias. Mira, el dinero en política, que es fundamental, pero es peligroso al mismo tiempo, por la procedencia. Más ahora que tenemos una ley antilavado. En todos estos países de Latinoamérica se ha analizado el tema del financiamiento de las campañas. El gran problema no es poner tope. Eso está analizado en todas partes. El origen. No, donde hay que atacar es en los controles. Porque cuando hay controles fuertes, el tope baja. Pues tú puedes poner un tope de 600 millones, pero cuando los controles son fuertes, nadie llega a gastar 600 millones. Porque cuando hay controles, la procedencia del dinero se controla. El caso de Estados Unidos. Exactamente. Es muy evidente. Eso está estudiado, eso está analizado mucho. Y se ha dicho claramente que el problema no son los topes, porque los topes son muy difíciles de controlar. Bueno, aquí hay experiencias recientes en El Salvador, en Honduras, de candidatos, y Paraguay, creo que gastaron, se pasaron como con 900 millones por encima de los topes. Y están en justicia por eso. Pero ahí no es que está el tema está en los controles. ¿Controles para qué? Para que haya equidad en la competencia entre los aspirantes, pero también para evitar el dinero mal habido, el dinero ilícito, que viene del narcotráfico, que viene de la corrupción. Eso es lo peligroso. Entonces, ahora con la ley de partido, se han puesto unos controles que son importantes. Por ejemplo, ¿y quién va a ser tu fiscal que te va a fiscalizar a ti? Es tu competencia. Si tú te pones a usar dinero en cantidad y yo me doy cuenta y yo te voy chequeando, tú tienes que demostrar dónde sacaste ese dinero. Porque ahora, por ejemplo, uno de los controles es que los contribuyentes tiene que ser personal la contribución. Es lo primero, personal. O sea, yo, José Pérez, no di que la empresa tal, no. José Pérez te va a dar tanto. Pero además de eso, tú tienes que llenar un recibo. Y eso tiene que estar en la página del partido, en la de la Junta, donde tú puedes tener acceso a saber quién está contribuyendo con quién y qué cantidad tú le estás dando.
Oye bien. Entonces, cada vez que tú, como candidato, haces tu campaña, tú tienes que hacer un presupuesto y tienes que dar un reporte de los gastos de tu campaña. Pero eso hace tiempo que los recursos que reciben los partidos deben de dar un informe sobre eso. Después que pasa la campaña. Ah, sí, después que pasa. Es antes. Esto es en el momento tú tienes que estar haciendo, porque cualquiera te puede estar vigilando. Entonces, fulano está gastando mucho dinero. Y si tú le demuestras que ese dinero que él está gastando no puede demostrar la procedencia, la Junta puede hasta declararte inadmisible tu candidatura. Y te puede también hasta sacar de competencia. Y te puede multar. Y al partido le puede frizar los fondos. De todas las penalidades que hay. Mira, en la competencia interna te puede declarar inadmisible tu candidatura. Puede multar al partido para dar el financiamiento a los partidos. De todas esas penalidades que hay ahora. Pero también, si es dinero mal habido, te pueden ir a aplicar la ley por otro lado. Porque tú tienes que demostrar dónde vienen los cuartos. En toda América Latina, y es de ahí que vienen todos esos controles que se han establecido, porque yo quiero que tú sepas que ese proyecto de ley de partido se hizo con técnicos de la OEA, que trabajaron en eso, que tienen experiencia en América Latina. Que eso no es de los otros días. Que no es de los otros días. Eso viene del año 2010 por ahí. Mira. Entonces, el tema más grave es que estamos hablando de la procedencia del dinero. Porque aquí hay gente vinculada al narcotráfico que han financiado aspirantes. Y en función de ese financiamiento lo colocan en las esferas de poder para que le defiendan sus intereses. Y gente que también tiene dinero mal habido, o gente que tiene dinero bien habido, pero en grandes cantidades. Y lo que se procura con los controles a nivel de financiamiento de campaña es que haya una competencia con equidad, que no sea que tú tengas mucho dinero y yo tenga poco, sino que haya una buena equidad. Pues ahí vienen los controles en la publicidad, en la propaganda, todo ese tipo de cosas, en la participación en los medios de comunicación del Estado. Todo eso es regulado. Para eso habrá reglamentaciones que la Junta la irá preparando para que cada candidato, cada aspirante sepa lo que le toca y lo que le corresponde. Lo más importante también, la Junta, según la ley, está obligada a tener una unidad de auditoría que en cualquier momento te pueda auditar al candidato y al partido. Como tú tienes que hacer reporte periódico. Oye bien, que no es que yo voy a dar un reporte, no. Una unidad especializada nada más para auditar los fondos de los candidatos y de los partidos, de la Junta. Entonces, tú tienes que andar con cuidado porque, como yo te digo, no es que te va a la Junta simplemente a caer atrás o a chequear. Es que yo, que tú eres mi competencia, puedo también vigilarte y fiscalizarte. Y si yo tengo prueba de que tú estás usando dinero ilícito, yo voy a hacer un expediente contra ti. Y te voy a llevar a la Junta. Y te voy a llevar a los organismos que tienen que decir sobre eso. Y tú tienes que demostrar dónde vienen esos recursos. Ahora eso no existe. En esta campaña, el dinero que recibían los candidatos de aquí para atrás es sin control. Y de eso sé yo. Porque yo sí he estado donde se han hecho campañas millonarias. ¿Tú crees que la campaña de aquí es con Chile que se hace? No, yo lo sé que no. Yo sé que no. La gente no se imagina. No se imagina, sí. Porque una cosa es lo que se ve. Pero la gente no se imagina el dinero que se usa en una campaña. Sí. Nada más, porque no solo es la campaña de los 3 meses finales. No. Es durante 2 años. Claro. Miren ahora esas actividades que están haciendo algunos aspirantes a candidatos. Para que ustedes vean lo que son precandidatos. Que todavía no son ni precandidatos, porque no lo han registrado. No lo han registrado. Para que ustedes vean lo que cuesta en alquiler de vehículos, en sonido, en movilizar. Ahora la gente está que para tú, militante, movilizarlo, si tú no le garantizas el pasaje, la comida, los chelitos, el pica pica, no es fácil. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Por eso es que ahora todas estas regulaciones están ayudando para que hagan un tipo de campaña diferente. Héctor, lamentablemente, vamos a tener que invitarte de nuevo a Diálogo del Pensamiento, nada más a concentrarnos en el tema electoral, del cual tú tienes 30 años de experiencia o más, ¿no? Has trabajado mucho en eso y eso es importante para que la sociedad dominicana lo conozca. No, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, esto ha cambiado. Sí, totalmente. Ha cambiado y hay gente que su mente no ha sintonizado todavía. Teníamos lo del voto electrónico, pero vamos a dejarlo para otra ocasión también, porque es que los temas son muchos y el tiempo es corto. Amigos, hemos conversado esta noche en Diálogo del Pensamiento con el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros les invitamos para que la próxima semana, el próximo sábado, estén con nosotros en Diálogo del Pensamiento. Hasta entonces. Banreservas presentó